Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Vaca, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y estamos aquí para contestar sus preguntas bíblicas. La pregunta de hoy tiene una respuesta que va a satisfacer a algunos oyentes y va a ofender a otros. Les aviso con anticipación. Espero que tomen el tiempo de escuchar este pequeño estudio bíblico respondiendo a la pregunta si debe un cristiano o no celebrar la Noche de Brujas, mejor conocida como Halloween. Ahora el 31 de octubre, este mes que viene, empieza ese tipo de celebración y estaba esperando que en cualquier momento surgiera esta pregunta, que es una pregunta muy común en sí. Lo primero que deberíamos nosotros sacar del camino o entender es que Halloween no es una celebración, no es un festejo, sino que es un ritual anual. Un ritual es básicamente una tradición que se hace formalmente siguiendo ciertas reglas y requisitos que tienen alguna connotación legal. No necesariamente tiene que hablar de un festejo o una celebración en sí, sino que es algo que se hace tradicionalmente formal. Les doy algunos ejemplos de rituales que seguimos en Norteamérica, como por ejemplo los baby showers. Es una tradición donde se festeja el nacimiento de un bebé. Ahora es muy común que se ponga en las redes sociales algún tipo de revelación de si es niña o es niña. Es un poquito más común, ahora se ve más que antes. Pero no es adoración al bebé o al nacimiento, simplemente es un festejo que se hace en familia, que es ritualista de cierta manera. Despedida de solteros cuando alguien se va a casar, por ejemplo, es otro de los rituales que festejamos en Norteamérica y en muchos países del mundo. No es adoración al matrimonio, no es un ritual necesariamente, vamos a decir, cultural o religioso de alguna manera, sino que es simplemente una tradición. Recepciones después del casamiento tampoco es una adoración a los novios, es una fiesta donde después que una pareja se casa formalmente por registro civil y por iglesia se hace una fiesta, de la cual llamamos recepción, pero no es adoración necesariamente al matrimonio, ni a los novios, ni a la institución, simplemente tradiciones. El Día de Acción de Gracias, por ejemplo, no es una adoración al pavo, ni tiene nada que ver con la Biblia en sí. La Biblia es una constante acción de gracia a Dios, pero este día en particular es algo que festeja más a la familia, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El Viernes Negro, por ejemplo, es otra tradición que se usa después de Navidad o antes de Navidad, dependiendo en dónde esté. En Canadá le llaman Boxing Day, que se hace el 26 de diciembre, donde se festejan descuentos en las tiendas y lo digo con un poco de risa con lo de festejo, porque la gente sí a veces se va horas antes a hacer filas a las tiendas, especialmente ahora con la cuestión de los teléfonos nuevos y las computadoras y ese tipo de cosas electrónicas que son tan populares. La gente está horas en la tradición o en el rito de esperar que llegue esta hora o este día. Lo que a mí me sorprende un poquito a veces de las personas que critican estas cosas y son cristianos, son la misma gente que participa en estos festejos y están horas esperando, horas comprando. Generalmente son cosas que se hacen después de la medianoche y están hasta las 3, 4 de la mañana. Conozco personas que amanecen
en las tiendas comprando cosas, pero si la iglesia se pasa en un sermón por 10 minutos, están enojados o se van. Entonces usted ahí tome sus propias decisiones, pero como usted sabe, yo siempre estoy poniendo un poquito de pensamiento bíblico sobre todas las cosas. La Nochebuena o la Navidad es otra que se festeja en familia, y no se festeja necesariamente a Dios, aunque la Navidad supuestamente tiene que ser relacionada con el nacimiento de Cristo. Aquí vemos que lo que se festeja es la familia. Y a veces también se le da un poquito demasiado, en mi opinión, honor a los regalos, al tipo de regalos, a cuántos regalos se reciben. Hay muchos rituales que como cristianos tomamos parte, pero por alguna razón Halloween o la Noche de Brujas es una de esas cosas donde la gente de Dios se convierten en fariseos. Y como le digo, dele chance a este estudio, no salga corriendo en cuanto se ofenda. Tenemos que aprender a usar la Biblia como un espejo para mirarnos a nosotros mismos. Nadie sabe el verdadero origen del Halloween o de la Noche de Brujas, porque si buscan en el internet, hay 1000 cosas que se refieren a cómo empezó. Pero quiero que veamos lo que se hace durante este ritual. Se ponen disfraces, por ejemplo, aquí pueden ver en algunas fotos el tipo de disfraz que se usan. Los niños se disfrazan de algo o de alguien y salen a tocar las puertas de los vecinos, quienes les regalan caramelos o dulces, etc. Eso es básicamente Halloween. Hay fiestas de Halloween y hay diferentes tipos de fiestas de Halloween. La gente con la que he hablado sobre esto se quejan generalmente de dos cosas más que ninguna otra cosa. Los niños disfrazados de cosas negativas como demonios, muertos, el diablo, etc. Estoy de acuerdo que algunos disfraces están fuera de lugar, especialmente para niños y especialmente para familias cristianas, pero también tenemos que ver cómo se visten nuestras hijas y nuestros hijos salir a la escuela todos los días, y si eso es apropiado o inapropiado para ellos, sacando el ritual de Halloween y mirando cómo vivimos nuestra vida todos los días. Si vamos a juzgar algún tipo de vestimenta, tenemos que hacerlo constantemente, no solo una vez al año. Y he visto, cuando yo llevo a mis hijas a la escuela, muchas personas que a veces las veo entrar a las iglesias, no sé si son cristianos o no, pero la forma en que se visten es increíblemente inapropiada para niñas de cierta edad, y sin embargo pasa desapercibido. Bueno, no por esas personas rebeldes, el punto de lo que quiero decir, debemos condenar a todos los demás. Entonces, si un niño se disfraza de ángel o de personajes bíblicos, ¿está bien hacer Halloween? Estoy hablando de lo que la persona más se queja, el tipo de disfraz. Si el tipo de disfraz es lo que le molesta de este ritual, si el disfraz es correcto, ¿está de acuerdo usted o no está de acuerdo completamente? Mi enfoque siempre va a ser la motivación detrás de los hechos, de lo que la gente hace o de lo que yo hago. Por ejemplo, si un niño se disfraza de policía y lleva un arma de juguete a un lado, vamos a decir que esa arma es diabólica. Y como todas las otras cosas buenas y malas, un arma es mala o puede ser mala, depende cómo se use, si se usa para hacer el mal. Un asesino la usa para matar, un policía la usa para salvar vidas. Es la misma arma, pero el uso que se le da es lo que la define. Por tanto, no es el arma la que es mala, sino la maldad de quien la está usando. No podemos entonces nosotros ponernos a juzgar el disfraz o las motivaciones de un niño detrás de un disfraz, porque le puedo asegurar que usted habla con 1000 niños y los 1000 niños le van a decir que a ellos no les interesa nada que ver con Dios ni con el diablo, simplemente es una forma de divertirse para ellos. Entonces tenemos que tomar en consideración el corazón de una persona cuando hace algo, cuando vamos a hablar de un tema bíblico, pero vamos a hablar más en detalle de eso del tema bíblico un poquito más adelante. Si la conciencia de la persona está libre de culpa, entonces el disfraz no tiene relevancia, simplemente es una elección. El problema es que Halloween no es un tema bíblico, es algo que la gente debate usando la Biblia como defensa, y eso es una gran diferencia. Yo conocí cristianos y pastores que condenan a Halloween, a Navidad, por ejemplo, al punto de expulsar gente de la iglesia si participan. Pero al pasar por sus casas se ven decoraciones de Navidad, por ejemplo. También conocí pastores que condenan a Halloween, a Navidad, quienes pretendían estar enfermos o estar lastimados para recibir pagos de las aseguranzas y no trabajar.
Muchos cristianos condenan a Halloween y a Navidad como cuestiones del mismo diablo y juran que nunca participarían en esas cosas. Y al momento de hacer sus taxes, por ejemplo, mienten para beneficiarse a ellos mismos o a otras personas o a familiares financieramente, sabiendo que Jesús dice que quien miente habla la lengua de su padre, el diablo. Por tanto, como les digo, la Biblia la tenemos que usar como un espejo para nuestra propia vida y no necesariamente usarla como un arma de defensa sobre algo que nosotros creemos que es correcto y queremos comprobar bíblicamente cuando a veces no hay lugar ahí para la Biblia. Claro que de muchas maneras esto es un problema de hipocresía, pero más que nada es un problema de ignorancia bíblica y falta de discernimiento espiritual, porque quien normalmente está en oposición a estas cosas como Halloween y Navidad, normalmente no puede defender su propósito o su punto bíblicamente sin inventar algún tipo de agregamiento a la escritura o interpretar una escritura sin usar contexto. La Biblia dice en Romanos 14, del 12 al 18, así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propóngase ustedes no hacer nada que sea causa de tropiezo a su hermano o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes están haciendo. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, en paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es claro aquí que bíblicamente nada es impuro en sí mismo. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo, dice la Escritura. Como creyente en el Señor, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. ¿De qué está hablando aquí? Si Halloween te molesta, si la Navidad te molesta, espiritualmente hablando, no participes en ellos, es bien simple. Pero mucho más importante aún, no condenes a quienes lo hacen, porque esto no es un tema bíblico, no es una cuestión bíblica, sino una cuestión de elección de cada persona. De la misma manera, o de la misma forma, si te gusta la Navidad, y te gusta Halloween, y te gusta participar, pero un hermano en la iglesia no le gusta, entonces no lo obligues a participar, porque no es bíblico que lo hagas. En sí, la Biblia dice que tú demuestras que no tienes amor al querer convencer a tu hermano de hacer algo que no le parece hacer espiritualmente. O sea que va para los dos lados. El tema del alcohol, por ejemplo, es un buen ejemplo para esto. Si te tomaste una cerveza o un trago con un amigo, no pecaste según la Biblia. Pero si le ofreciste una cerveza a alguien que no está de acuerdo en tomar nada de alcohol y tú lo sabías, entonces sí pecaste. No hay nada complicado en este tema más que la soberbia de las personas que quieren tener la razón en todo lo que dicen y usan a Dios como un escudo para defender sus incoherencias. Ninguna de las dos opciones es correcta o incorrecta bíblicamente hablando. Es a criterio de cada quien lo que quiere o no quiere hacer. Pero ninguno de los dos tiene la opción de hacer del tema una cuestión doctrinal. Y ahí es donde está el problema. Jesús tenía este problema con los fariseos, quienes les encantaba hacer de todo doctrina, porque les gustaba hacer esto sin que la gente supiera que eran doctrinas inventadas o simplemente porque les gustaba usarlas como control
de los feligreses. Hay que saber reconocer las tácticas de control de tanto los fariseos como los pastores de hoy en día, que inventan reglas que no se pueden comprobar bíblicamente para asumir el control de las personas y tenerlas bajo el zapato. En Mateo 23, por ejemplo, vamos a ver del 1 al 7. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés o el Viejo Testamento. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para levantarlas. Todo lo que hacen para que la gente los vea es una cuestión de soberbia. Sigue la escritura diciendo, filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Nunca ha visto personas en la iglesia que se tropiezan por llegar a la primer fila? Yo lo he visto. Y porque la gente los salude en las plazas y los llamen rabí o maestro. Cerca del final dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, perdón. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. La Biblia y las enseñanzas en ella es una cuestión de balancear las enseñanzas de Cristo y el libre albedrío que Dios nos da sin abusar ninguno de los dos. Dios nos dio la Biblia porque su amor desea una relación con nosotros, pero lo que no queremos somos nosotros, no queremos escuchar ni someternos, preferimos tener la razón a nuestros propios ojos, aunque nos cueste la vida espiritualmente y la relación con Él. Jesús dice, eso es exactamente lo que te va a costar al final de todo, cuando me veas y me digas, Señor. Dice, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es una advertencia de Jesús a los fariseos, los cuales lo ignoraban completamente. Es la misma advertencia para nosotros. No dejes que te gane el orgullo ni la soberbia, porque el resultado para ti será igual que para ellos, porque Dios no muestra favoritismos. En Romanos 2, comenzando en el versículo 1, dice, por tanto, tú no tienes excusa. Quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues el juzgar a los demás te condena a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que participan en tales cosas se basa en la verdad. Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sabes y sigues acumulando castigos contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que preservando en las buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad, pero para los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a su maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Debemos aprender
el arte de Cristo de aceptar a las personas y no juzgar como estamos acostumbrados a hacer y que nos hagan. Hoy en día es tan común en las iglesias que los mismos hermanos se condenen al infierno los unos a los otros por cualquier acto que a nosotros no nos parece. Juzgamos primero y después vamos a ver en la Biblia si podemos encontrar alguna escritura que esté de acuerdo con nosotros y con las cosas que hemos hecho, cuando debería ser al revés. Primero mirar las escrituras y después juzgar la situación acorde con lo que leímos y aprendimos en las escrituras. Hoy nos sorprendemos de la nueva generación. Nuestros propios hijos viven en egoísmo y en idolatría de sí mismos y nos preguntamos qué hicimos mal para que las cosas sean así. Oseas 4 en el versículo 6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Nosotros somos el pavimento sobre el cual nuestros hijos caminan, y lo hemos pavimentado de ignorancia bíblica al punto que ese camino dirige a nuestros hijos en sentido contrario a Dios. Si en Halloween sus vecinos que no son creyentes abren sus puertas, llévenle un folleto, una tarjeta de agradecimiento y escriban una escritura ahí. Si los niños vienen a su casa a pedir dulces, acéptenlos. Y pongan en la bolsita de sus caramelos el mismo folleto con una escritura para plantar una semilla que Dios va a hacer crecer. En la Navidad llévenle comida a una familia que necesita, juguetes a niños que estén solos. Inviten a alguien a su casa a comer que no tiene familia. Hagan como Cristo haría. Y usen algo que muchos odian y condenan para expresar el amor de Dios. Porque en todas las cosas que hacemos todos los días, el amor de Dios se expresa o se niega. Y a veces nosotros mismos somos culpables de lo que pasa en la iglesia, porque estamos aferrados a tradiciones que nosotros mismos inventamos o condenamos. Y nos separamos los unos a los otros trayendo división a la iglesia. Y Jesús dice: te advierto, las cosas no van a quedar así. La membresía en la iglesia no salva a nadie. Agarre su Biblia, úsela como espejo para su vida y tolere una persona a la otra. No lleve el pecado a una persona que no está de acuerdo con algo, aunque usted esté de acuerdo con ello. Sea humilde y acepte. Y usted, que condena ciertos rituales, acepte que hay personas que no tienen problema con eso. Y no tiene que ser un problema bíblico ni un problema de condena espiritual para las personas, simplemente un problema de amor, entendimiento y tolerancia. Porque mientras una persona no peque, usted no tiene por qué juzgarlo bíblicamente. Con todo esto, les digo que hay ciertas fiestas de Halloween que se salen del lugar. Empiezan bien, pero terminan mal. Pero a la misma vez, cuando hacemos una carne asada el sábado o el domingo, muchas veces también eso se sale del lugar y no le prestamos atención porque no es un ritual anual como Halloween o Navidad. Tenemos que tener cuidado que la forma en que nosotros vivimos refleje todos los días de toda nuestra vida y no 2 o 3 veces al año. Espero este corto estudio haya sido de beneficio y de edificación para usted y para alguien más. Usen el material que tenemos aquí para edificarse y para edificar a los demás, porque ese es el propósito por el cual lo ponemos. Le pido que se suscriban a nuestro canal y que apoyen estas enseñanzas que ustedes escuchan. Cuanto más habemos empujando este canal, llega a más personas. Y ese es el punto de lo que hacemos. Les doy gracias a las personas que escuchan, gracias a las personas que se suscriben y gracias a usted por su tiempo. Que Dios los bendiga.